todos que nos ven, un saludo. Permíteme, por favor, una breve introducción sobre este tema que hoy ha sido noticia. Solicitan al Tribunal Constitucional Plurinacional la anulación de la sentencia que avaló la repostulación indefinida de Evo Morales, la 084/2017. ¿Qué opinas tú de esto? Ese procedimiento es un procedimiento extraordinario. En realidad no existe en el procedimiento boliviano a que una sentencia constitucional, como es el caso, o una declaración constitucional, tengan un proceso de nulidad. Pero también es necesario mencionar que la propia Constitución en su artículo 13 pregona que existen derechos no proclamados y que deben ser ejercidos. Obviamente la sentencia constitucional 84/2017, lo dijimos antes y lo sostenemos, es lesiva a los intereses democráticos del pueblo boliviano y ha preferenciado como derecho humano el derecho de un particular que además ya ha ejercido anteriormente el cargo de presidente y por tanto no se le ha limitado al presidente Morales en su momento, hoy expresidente, a que ejerza sus derechos políticos. Ha sido un exceso la sentencia y en realidad esa es la que debiera llevar a un conjunto de responsabilidades a las y los magistrados que han suscrito o han estado inmiscuidos en la mencionada sentencia. Ahora, el procedimiento tendrá que estar en manos del propio Tribunal Constitucional si deja sin efecto esta sentencia constitucional, en particular que ha sido puesta en contradicción mediante una actuación, entendemos, de algunas personas. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por esto que fue hace algunos minutos confirmado y que está ya en los medios digitales. Este fin de semana, mañana o tal vez el domingo, podría ser aprobada la ley corta, primero que posibilitaría la nulidad de las elecciones del pasado 20 de octubre, también la convocatoria a nuevos comicios y la elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, según han informado desde la Comisión de Constitución del Senado. Sí, se tiene conocimiento público de ello más que todo por información de prensa. Se maneja de manera indistinta el concepto de nulidad y anulabilidad. Tú dijiste bien, es nulidad del proceso electoral. Claro, ellos lo nombran como anulación de la elección. No está bien. Cuando se anula algo es susceptible de perfeccionamiento o simplemente de subsanación. ¿A qué me refiero? Que una nulidad, como hemos analizado en la universidad, es absoluta. No puede ser repuesta ni convalidado a absolutamente ningún acto dentro de una nulidad. En cambio, en una anulación, que parece igual pero no es lo mismo, significa que algo se puede convalidar. En una nulidad absoluta, el proceso mismo queda sin efecto. En una anulación, algo puede ser convalidado. Por ejemplo, la inscripción de candidatos de un anterior proceso o de fórmulas políticas. Es que hay que leer y fino ese aspecto. El término preciso es la nulidad por haberse vulnerado los conceptos de transparencia y publicidad, tal como lo habíamos anunciado en su oportunidad. Muchas gracias por esa aclaración y por esa observación, más bien, Víctor Hugo. Ahora, la nueva norma, según Óscar Ortiz, y que regirá el proceso en el que se van a elegir al presidente, vicepresidente y asambleísta, saldrá a la luz, dice, gracias a un acuerdo entre las fuerzas políticas en el legislativo, incluido el MAS, que según han explicado, aceptan ir a elecciones con el padrón saneado, descartando la posibilidad de que Evo y Álvaro sean candidatos, al fijar en la ley los límites para la reelección. Sí, nos parece que es una medida legislativa que se le está tomando en el marco que nos permite la realidad política. No olvidemos que es la decisión política la que genera a la Constitución y no al revés. La norma es parte de la decisión política y no es la que genera la decisión política. En todo caso, este acuerdo parece llevarnos, por lo menos como se lo entiende, a una pacificación del país y a un entrar de lleno a un proceso electoral nuevo. Un proceso electoral nuevo significa que debe haber además, por ejemplo, algo que no se está mencionado, la aceptación de la renuncia de las y los vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque eso no puede quedar en el limbo, independientemente que se les esté procesando penalmente por los actos ilícitos en los cuales están inmersos. Corresponde la aceptación de la renuncia o la remoción mediante algún mecanismo para recién entrar a la nominación de la designación de las y los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales electorales.
Y aquí existe una observación también de fondo. Se ha escuchado que las nominaciones para estos cargos tengan necesariamente que provenir de organizaciones sociales. Y eso es lo que ha llevado a una distorsión. Es la propuesta del movimiento al socialismo. Hay una distorsión, porque las personas notables normalmente actúan de manera aislada. Por eso son notables, porque se destacan del resto. Porque si estuvieran en el resto son parte de alguna organización social. Entonces, si son personas notables con las que se quiere contar en los tribunales electorales nacional y departamentales, se debiera dejar a que no es una obligación a que tengan necesariamente que venir acompañadas de una postulación de las organizaciones sociales, sino de la propia sociedad e incluso al individuo. El derecho de la petición significa que cualquiera puede pedir cualquier cosa. Yo puedo pedir ser el Papa, y otra cosa es que me designen el Papa, me diga, señor, usted está equivocado, pero es mi derecho individual. Y es que se ha olvidado el sistema de que las personas individuales también tienen derechos y no solamente deben actuar mediante elementos sindicales o corporativos. Independientemente que puedan venir postulaciones por organizaciones sociales, también se debiera dar apertura a que las personas individuales, por sí o por otros grupos, puedan también ser postuladas al ser personas notables. En algún momento que se hablaba del cuoteo político, los partidos cuando se distribuían la torta en diferentes instancias, ya sea entre autoridades judiciales, en el tema del órgano electoral plurinacional, después se llegó a hablar de un cuoteo con las organizaciones sociales. Sí, efectivamente, lo que ha llevado a la deslegitimación de los niveles de estructura política. Y es que en la cúspide de los, más bien en la parte más baja, hablemosle en la parte del valle, llevamos la parte de abajo de una curva de legitimidad, cuando estamos ahí abajo, debe primar la cordura. Esto le ha ocurrido a Bolivia en 1991, en que los acuerdos políticos han permitido que personas notables se hagan cargo de algo muy importante como es la conducción de los procesos electorales, y ahí tenemos una corte electoral entonces denominada así, conformada por personas notables que han destacado en la vida social, en la vida académica, en la vida científica, en fin, que han tenido su forma de destacar en la sociedad y no han pertenecido necesariamente a grupos sindicales o sociales. Y ahí la magia que ha tenido de legitimidad de tener un tribunal electoral, una corte electoral en su momento, que goce de ese grado de legitimidad, porque tenemos que tener verdaderamente a Pancarita Ñanditú como una persona imparcial, el mismo personaje que ocurrió, y no como un árbitra bombero, que fue pues lastimosamente lo último que nos ha ocurrido. Y no solamente ello, deben cumplir con requisitos académicos, de pertenencia indígena, de género. Así establece la ley del régimen electoral establece particularidades en cuanto a la conformación de este alto órgano electoral. Hay algunos puntos de encuentro que se han podido abordar. El proyecto de la presidenta transitoria establece declarar la nulidad del proceso electoral de elecciones generales del 20 de octubre del 2019. También hay un punto de encuentro, y te voy a dar uno de los detalles del proyecto, las vocalías. Se propone que los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales sean designados por un periodo de 6 años. Sin embargo, este punto todavía está en discusión en la Comisión de Constitución del Senado, porque hay la propuesta para que los vocales sean elegidos para administrar los comicios nacionales y las subnacionales. Sí, entendemos que existe una intención de nominar a vocales electorales por un periodo simplemente transitorio y que administren un proceso electoral. Nos parece que no es atinado. Si le vamos a dar seriedad a un órgano electoral supremo y a los departamentales, debiera ser la nominación por todo el periodo. Por los 6 años que establece la ley. Sí, que establece la Constitución Política del Estado. En su artículo 206 establece el tiempo de mandato de las y los vocales que conforman el Tribunal Supremo Electoral, y aquí encuentro también otra diferencia. La propia Constitución establece que en cuanto a los tribunales departamentales, estos tengan que ser nominados en las asambleas legislativas departamentales, función que no le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces se tendrá que encontrar el mecanismo suficiente para que las asambleas legislativas departamentales
puedan ejercer a la brevedad posible o encontrar un mecanismo de derogarse esa competencia, aunque no es posible, ejercer una función que le corresponde a la Asamblea Legislativa Departamental para la nominación de las y los vocales departamentales. Esa es una complejidad que va a surgir de manera inmediata, aunque vamos a acudir a algo que ha utilizado y bastante el gobierno anterior, el concepto de que todo se puede hacer en la norma hasta que no sea declarado inconstitucional. Así operó y bastante el artículo 4 de la ley del Código de Procedimiento Constitucional, Procesal Constitucional, en sentido de que, bueno, vale en tanto no declare inconstitucional el Tribunal Constitucional, y nos parece que ese mecanismo del artículo 4 del Procesal Constitucional debiera ser aplicado, por una razón: necesitamos pacificar al país y dotarle de una democracia de manera pronta y efectiva, y no estuviera mal utilizar un concepto que ha sido ampliamente utilizado en el gobierno pasado, que es la presunción de constitucionalidad, y que nos la restregaba cada vez el exministro Héctor Arce. Decía, no, pero es constitucional, y si tienen alguna controversia, que se vaya al Tribunal Constitucional. Con todo esto, bueno, hay algunos temas como la cesación. Hay acuerdo en la propuesta de cesar de sus cargos a todos los vocales electorales, tanto del Tribunal Supremo como electoral como de tribunales departamentales. ¿Qué pasaría con el caso de las primarias? Definitivamente, por los plazos que tiene la ley de organizaciones políticas, no es, en mi criterio, no es prudente que se pueda acudir a este mecanismo. Se puede dejar sin efecto esa norma, se puede derogar la ley de organizaciones políticas. La Constitución está vigente desde el año 2009, pero en los procesos electorales 2010 y 2014 no se aplicó este procedimiento, únicamente se lo hizo para el procedimiento 2019, y obviamente se podría derogar la ley de organizaciones políticas en ese particular. ¿Valdría la pena hacer toda esta convocatoria a elecciones, a los comicios, un nuevo órgano electoral plurinacional, si no se hace un saneamiento a todo lo que ha sido, por ejemplo, el padrón electoral? Definitivamente no, porque el padrón electoral es el que trae serias dudas de la existencia de personas que debieran, por el mandato legal de la 026, haber sido depuradas. Me refiero a las personas fallecidas, a las personas, más bien incluir a las personas que han llegado a la edad de la ciudadanía, 18 años, excluir esos números raros de cédula de identidad que se los ha detectado que son una realidad. Hay personas que evidentemente, y parece la especulación, pero efectivamente han aparecido personas que fallecidas y están sufragando. Eso no es un hecho aislado, ni mucho menos, ha existido. Y no puede existir un proceso electoral transparente si su padrón electoral no lo es. Pero además, debiera acudirse, además del sistema informático al cual nos hemos acostumbrado durante varios años, debiera existir un sistema paralelo de control. Eso no he encontrado en los proyectos. No debiera está. existir un sistema paralelo de control físico. ¿A qué me refiero? Que si tenemos 35.000 actas en físico, o por lo menos distribuidas a nivel nacional, físicamente debieran existir 35.000 actas y llevar un control físico independientemente de la imagen que pueda tener el sistema informático. Entonces, si existe alguna duda, obviamente que la prueba física del acta real es la que debe primar, y así nos evitamos de cualquier susceptibilidad. Recomendamos a los legisladores se puede incluir este particular que le otorgaría seguridad al sistema del proceso electoral en cuanto a su cómputo. El proyecto de ley está para su tratamiento mañana sábado a partir de las 9 de la mañana en el Pleno de la Cámara de Senadores. ¿Estarían los tiempos, los plazos establecidos para que el 21 de enero haya nuevo presidente o presidenta? Como está establecido en la Ley 026, que seguramente está en modificación, mire, para autoridades con plazo fijo establece la Ley 026, como es el caso del presidente, diputados, que su plazo fijo es 5 años.
La ley 026 del régimen electoral establece que la convocatoria debe hacerse 150 días antes, estamos hablando de 5 meses. Sí. Y para las autoridades judiciales indica que debe hacerse con 90 días antes, pero estamos ante un hecho de la realidad. Tendría que, en teoría, que existir elecciones antes del 22 de enero. Sí. ¿Por qué? Porque vence el mandato de las autoridades legislativas para esa fecha. Sin embargo, la convocatoria de elecciones no le corresponde a la Asamblea Legislativa, sino al órgano electoral. Al propio Tribunal Supremo Electoral. Esa es una competencia propia del Tribunal Supremo Electoral, que seguramente en las modificaciones se tienen que contemplar todos estos aspectos. Bueno, Víctor Hugo, muchísimas gracias. Apreciamos mucho tu presencia, tu conocimiento en el área de la Constitución, y obviamente siempre es un honor estar contigo, tenerte acá en el programa. No, pues gracias, Jimena, a ti por la invitación y a todos quienes nos han visto también. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo Chávez, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, investigador, abogado constitucionalista, acompañándonos esta noche. Mañana a las 9 en la Cámara de Senadores se inicia el tratamiento del proyecto precisamente que tiene que ver con la convocatoria a elecciones. Unidad móvil, por favor, atentos con la señal, porque ya estamos a punto de saludar al maestro David Santalla. Vamos con la señal.